tiene que estar. Si el retablo es de esa iglesia y de ese pueblo, tiene que estar ahí. Pero sí que tendría que tener más posibilidades de poder ser visitado, es decir, entrar en una ruta propia de visitas turísticas en las que aquellos grupos que lo deseasen pudiesen visitarla, porque no solo merece el retablo la pena, sino el entorno en el que está ese retablo, la propia iglesia, el propio pueblo y todo lo que circunda en su término. Por lo tanto, es una visita triple en todo su contenido. Gracias, Miguel. Emilio, ¿tú has visto en todos los recorridos que hemos hecho, que se describe en el libro, algo que no te haya gustado? ¿Algo que lamentes? Lo más lamentable, vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Se me escucha bien. Bueno, de momento, lamentable porque metí la pata, en primer lugar. Porque ese personaje que yo saqué a colación, Benjamin Outram, no es ese. Me confundí con la página y puse una fotografía que no es esa. Bueno, entonces lamentable era por esa posible confusión que pude tener, así que mea culpa. Pero lo lamentable realmente es la pérdida que va a suponer el ferrocarril de Utiel Cuenca. No sabía yo que ibas a entrar tú ahí. No, simplemente que es lamentable que lo vamos a perder. Lo vamos a perder, por no decir si no está perdido ya, ¿no? Bueno. Entonces, eso es para mí lo más lamentable. Que te acuerdas que eso hablamos de ello en la salida de la Melgosa, donde vimos la historia del ferrocarril, desde el primer inicio de Benjamin Outram hasta la inauguración del ferrocarril por Francisco Franco en el año 47. Y con los itinerarios aprendemos, como por ejemplo, qué interesante fue en el 9, en el itinerario 9, el de la Melgosa precisamente, conocer el funcionamiento del ecosistema de la dehesa. O, por ejemplo, en el 10, en Noales, descubrir lo que era una calera. ¿Cuántas veces andamos por el monte, pasamos al lado de una calera y no sabemos lo que es? Y ahí pudimos saber su funcionamiento. La alta velocidad y la encina en Cólliga, el carboneo en San Miguel. Pero ¿tú dónde has aprendido más de todo lo que hemos visto en los itinerarios? Pues para mí ha sido un aprendizaje constante preparar estos itinerarios, porque eso te obliga a revisar lo que tienes, a incorporar cosas nuevas. Yo creo que donde más he aprendido es de este señor, que es Juan Jiménez Aguilar, y por esa razón no quise ensombrecer su figura, y cuando fuimos a Palomera me limité a leer la descripción que él hizo de la iglesia de Palomera, porque creo que es insuperable. Entonces, ¿para qué vas a hacer tú algo cuando alguien, un maestro como Juan Jiménez Aguilar, ya lo hizo y lo hizo de forma tan admirable? Entonces, yo creo que ese es el maestro de los maestros, ¿no? De donde más se puede aprender. Imagino que más de uno aquí sabrá en qué consiste, qué es lo que cuenta la leyenda del Lirondo. Eso nos lo contó Miguel, pero si haces el favor, en el itinerario 18, en la Hoz del Buey, ahí se describe la leyenda del Lirondo y un poco a grandes rasgos. Bueno, quizá no, porque si le contamos todo el libro, pero dar una pincelada, sí. Yo creo que hay etapas de la historia que se aprenden mejor o que uno se intenta ahondar en ellas cuando hay alguna singularidad. Por eso, en los últimos talleres de historia míos procuro buscar singularidades de la propia historia de la ciudad o de si es de la provincia o de la provincia. En este caso es una singularidad, como es otra singularidad la del empecinado, que estamos hablando de un periodo en el que Cuenca, desgraciadamente, lo hemos dicho muchas veces, o yo lo he dicho muchas veces, ha sufrido por su situación cronológica, geográficamente hablando, su situación estratégica, ha sufrido la embestida de todos los acontecimientos bélicos
que ha tenido nuestro país. Todos de una u otra manera han dejado una huella tremendamente dramática en nuestra ciudad. Lógicamente una de ellas es la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia fue brutal, estamos hablando de cómo preservar el patrimonio con este libro, patrimonio natural y patrimonio monumental. Pues es que los franceses destrozaron en gran parte nuestro patrimonio monumental, llevándose una cantidad de obras ingente de arte y destrozando edificios por medio de la quema o de simplemente el destrozo por el destrozo, como es la mayor parte de los blasones que ondeaban en muchas casas palaciegas de nuestra ciudad. Bueno, pues la guerra de los franceses tuvo una incidencia tremenda en la ciudad por ser paso entre el gobierno central, que es Madrid, y la salida a Francia por medio del mar, Valencia. Cada vez que venían tropas, cada vez que venía un personaje importante, francés en este caso, hacía ese trayecto, ese recorrido. Lógicamente, la cercanía a la ciudad de Cuenca siempre estaba marcada. Entonces, eso hizo que delante o detrás de un acontecimiento, de un suceso de intento de dominio del gobierno central, o cuando llega José Bonaparte e impone su periplo de gobierno, Cuenca tuvo que sufrir consecuencias, y siempre cuando el francés estaba en la ciudad generaba problemas. Pero es que cuando venían los españoles, el ejército español, para defender la ciudad frente al francés, tanta cantidad de soldados que venían a la ciudad generaban problemas. ¿Y quién sufría las consecuencias? El habitante de la ciudad. Entonces, esa exposición que tuvo que soportar el conquense hizo muchísimo daño. Entonces, la leyenda de Lirondo, como la actuación del empecinado, son guerrilleros, que sabéis que siempre España ha triunfado, afortunadamente, en la lucha contra los ejércitos invasores, gracias al sistema de guerrillas, que es un sistema en el que parece que vamos descoordinadamente, pero que conocen el terreno, la orografía de nuestro terreno, una difícil orografía que tenemos, y gracias a esa difícil orografía, el ataque a los grandes ejércitos produce éxito. Entonces, el empecinado no dejó de ser un guerrillero que llegó a Cuenca en varias ocasiones con un grueso importante de tropas y que ayudó a los conquenses a liberarse de los franceses, pero haciendo también ese daño, como digo, de gran cantidad de tropas. Que se refugió en la O del Buey, normalmente cuando los franceses volvían a recuperar la ciudad, y que estamos dentro de esos parámetros o dentro de ese círculo que contempla el segundo volumen de esta colección. Y luego, Lirondo, pues cuando acaba una guerra, cualquier guerra, eso lo podéis comprobar, aquella gente que ha estado inmersa en la guerra, que ha vivido como un militar, que ha vivido como un soldado, que ha tenido que sufrir las consecuencias de ser un soldado, de masacrar, de robar, de hacer rapiña e incluso violar, desgraciadamente, ese soldado no se reinserta fácilmente a la sociedad. Y si han sido cabecillas importantes, pues más difícil todavía que un cabecilla que ha tenido poder, control de un grupo de personas en un conflicto bélico, tenga que volver a su casa a ser un pastor como era antes, o a ser un agricultor o un carpintero. No se acomodan. Y ese tipo de gente se echan a la rapiña y se aprovechan. Lirondo no dejó de ser un ex guerrillero metido a faenas de bandolerismo en un momento en que el bandolerismo se generó en España en el siglo XIX con una fácil difusión por todo el territorio, especialmente por aquellos territorios donde las fuerzas del orden público eran menores o donde la fragosidad del terreno que le rodea era un hábitat suficiente para refugiarse. Y Lirondo fue uno de esos exguerrilleros que actuó desde Molino de Papel y Palomera, donde tenía también su refugio, por esa fragosidad que tiene el terreno en las hoces de San Miguel, del Buey, camino de Palancares, donde es difícil acceder y es fácil esconderse, y donde puede atacar pues, más a la ciudad que a los pueblos, porque en la ciudad hay más dinero, en la ciudad hay más poder de conseguir aquello que pretendían. Y Lirondo genera una leyenda de un bandolero que tiene pues que ataca la ciudad en determinados momentos y llega a hacer pues raptos de personas, pedir rescate,
tienes que escalar la muralla por el barrio de San Martín, llegar a la catedral e intentar enfrentarse a un canónigo. Pues bueno, esas situaciones que se generan, que son de película, pero que realmente es historia de nuestro pasado, de nuestra ciudad en este caso. Bueno, ahí esa es una leyenda. Siempre intento, a ver si te pillo, Miguel, en algún anuncio, pero no es posible. Antes de que se me olvide, quiero recordar que este libro ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de Cuenca y hemos recibido todo el apoyo del Ayuntamiento del área de deportes. Algo bueno tiene que tener los 3 pilares que tiene el libro, que son actividad física, naturaleza y patrimonio, esos 3 pilares. Y sobre todo la actividad física, porque la gente que practica deporte, en principio, por definición, casi se puede decir que es sana. Digo esto porque ya el anterior concejal, Ángel Llorens, que ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros esta tarde, como Vicente, son los dos de distinta idea política y, sin embargo, son deportistas y se llevan bien. Algo tiene que tener la actividad física y el deporte. Gente sana. Y los dos han apoyado a ciegas la idea esta y han visto algo bueno y positivo en esto. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento, a vosotros dos en concreto, por lo que habéis hecho y habéis permitido. Emilio, en todos los itinerarios que tenemos hechos, ¿has visto algo muy comprometido, lo más comprometido, lo más comprometido, vamos a dejarlo así? ¿Sí? ¿Ha habido algo? Esta diapositiva, que además aparece ahí, en el itinerario de la torca de la novia, y también en Valdecabras, pues me hace torear muy pegado los cuernos, así de claro evidente. Y lo más probable, como tengas el más mínimo de luz, pues te revuelquen, claro, lógicamente, es lo que suele ocurrir. Y digo comprometido porque esto hace mucho daño, no sé por qué, entre la gente de geología. No lo sé, porque cuando hablas que las dolomías, esas formas que tienen, es por un juego interno entre el calcio y el magnesio, pues duele mucho. Duele mucho a los geólogos de pro. Y por eso digo que tal vez a lo mejor esto sea lo más comprometido, porque esto me va a traer, ya me ha traído consecuencias y me va a seguir trayendo consecuencias. Así que, pues eso, es torear, pegar los cuernos. Y lo más difícil de explicar y de entender, para mí, por ejemplo, de entender fue la línea micaélica esa del itinerario 14 en la hoz de San Miguel. Eso fue impresionante. El caso es que el montaje ese que hiciste, de todo eso lo tienes muy bien explicado ahí. Para mí eso fue, pero lo más difícil de explicar por tu parte. Bueno, yo de ahí también aprendí muchísimo. Y sobre todo, aprendí a valorar muchas veces esas ciencias ocultas que muchas veces no le damos importancia, o a lo mejor nos reímos incluso de ellas, ¿no? Pero lo cierto y real es que efectivamente hay un mapa de Europa, de una línea que se llama la línea micaélica, porque tiene que ver con San Miguel, San Michel, y lo que hace es unir todos esos puntos que tienen que ver con San Miguel, y que curiosamente no se sabe por qué tiene una declinación de 23 grados 27 minutos, es decir, lo mismo que los trópicos de Cáncer y de Capricornio. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando el Sol se está poniendo, si tú siguieses rápidamente esa trayectoria del Sol, irías viendo todos los 6 o 7 puntos que tienen que ver con San Miguel, que se llama línea micaélica, ¿no? Entonces ahí lo tenéis, desde Israel hasta lo que sería Irlanda. Repito, tú te coges en Israel el equinoccio, te coges el equinoccio y entonces, el solsticio de verano, el solsticio de verano, y estás, por ejemplo, en Israel y tú sigues donde se oculta el sol, te vas rápidamente, llegarías ahí a Chipre, seguirías por Grecia, seguirías por Italia y acabarías
todos esos puntos que son templos que tienen que ver con San Miguel, ¿no? Eso es la cosa curiosa. No sé, no... es curioso, ¿no? Es muy curioso. Y ya puestos, me ha dicho que lo más... Difícil de explicar. Para mí esto no fue difícil de explicar. Para mí esto sí es difícil de explicar. Porque eso es decir, el puente del Chantre, el intentar hacer ver que esa fuerza del peso que para eso la clave la recibe, cómo la descarga a esos dos sitios, para mí es difícil de explicar, porque creo que en general es difícil de entender la física. Y a lo mejor la física, si la encuentras en un puente como este, a lo mejor la puedes entender mejor, pero para mí es difícil de explicar. Vamos. Que conste que no habíamos hablado nada. Yo, por ejemplo, he destacado de lo más difícil de explicar, entiendo yo, y de entender fue la línea micaélica y hemos coincidido, porque yo no sabía lo que ibas a destacar tú. En el itinerario 17, en Palancares, tenemos ocasión de conocer a fondo el suceso del túnel de Palancares que ocurrió. Ahí nos cuentas un poco, Miguel, ese suceso. Vale, sí. Hablando de qué cosas a lo mejor más difíciles, yo no he tenido dificultad posiblemente en ninguna de las que nos propusimos explicar. De otras que no sabes no vas a entrar. Quizá a mí lo que me costaba más era las pocas rutas que he podido hacer con el grupo, era tener que explicar cuando se va andando durante un tiempo, se descansa y la gente se enfría. Y tienes que perder ahí 10 minutos explicando algo interesante del lugar y estás preocupado porque la gente se puede enfriar y no es nada saludable, ¿no? Quizá eso es un poco el juego que te hace, te ponerte nervioso y acelerar en las explicaciones, porque si lo vas haciendo durante el trayecto andando, te oyen dos que están a tu lado, pero no te oyen los 50 que están formando el grupo. Bueno, sobre el ferrocarril, que sin entrar en la polémica actual, sí que es cierto que a Cuenca le costó, como le cuesta todo, tanto, muchísimo conseguir poner la línea de ferrocarril que tenemos, muchísimo. Se tardó mucho más que en la mayor parte de los lugares de España. Y cuando se intentó poner, la primera vez que no se consiguió, estamos hablando de Aranjuez, Cuenca o de Cuenca a Valencia, no se consiguió, Cuenca, Utiel, Requena, luego Valencia, cuando teníamos los mejores políticos, no los mejores, el mayor número de políticos conquenses en el gobierno central, como Bravo Murillo, que era ministro, o como Fermín Caballero, de Barajas, que era también un peso fuerte y llegó a ser también ministro de la Gobernación, y algunos diputados de cierto peso en lo que eran las Cortes de aquel momento. Y sin embargo no se consiguió, se tardó un tiempo y con muchas dificultades. Bien, una vez ya que se puso, el tren lo que generó, como todo el mundo sabe, y más en aquellos momentos, es bueno, que progresasen un número importantísimo de pueblos. Yo me estoy acordando de Carboneras de Guadalajara, era un pueblo súper pequeño y que gracias al ferrocarril pues creció de una manera desorbitada y fue un núcleo en un momento determinado como le pudo pasar a Huete. Sin entrar en esa polémica, sí que hay un suceso que se produce porque es cierto que la orografía, y vuelvo a repetir lo mismo, la orografía montañosa e irregular que presenta nuestra provincia con las provincias limítrofes es tan irregular y es tan difícil que generó, como sabéis, una cantidad de obras magníficas, pero tremendamente costosas por su volumen. Cualquiera de los puentes que hay en el trazado del tendido ferroviario, que hay desde Cuenca, sobre todo a Valencia, son maravillas de la ingeniería del momento. Son tremendas obras. Aquello era costosísimo, pero había que hacerlo y se hizo. Los túneles de aquellos momentos que se tuvo que hacer no son los túneles de ahora. Ahora da gusto un túnel con las grandes ventajas y con la facilidad con la maquinaria que actualmente hay
y con los adelantos científicos. El túnel de los Palancares es un túnel súper largo, como sabéis, y en cuesta. Súper largo y en cuesta. Y al límite. Y al límite. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos trenes de entonces que iban por combustión, como todo el mundo sabe, un tren que está echando humo constantemente a lo largo de un túnel tan grande, pues eso ya de por sí es un peligro y es un problema, pero bueno, se hacía habitualmente. Imaginaros si un tren iba excesivamente cargado, en la cuesta el acceso era más lento, más humo, más problema. Pero es que si hay alguna ligera avería o la combustión no se genera lo suficientemente lo que necesita en ese momento como suficiente, y si el tren llega a pararse como ocurrió en ese momento, pues imaginaros la catástrofe que se pudo producir y que se produjo en parte. Porque ante una situación de esas no había suficiente comunicación por parte de los responsables del tren para que vagón por vagón supieran lo que estaba pasando. Y la gente se asustó y procuró abrir las puertas, abrieron las puertas y la gente se bajó, pero se bajó sin saber para dónde iba, si para allá o para allá, despistados. El humo, si el humo atacaba hacia acá, huían del humo y se iban hacia el lado contrario. Es decir, que generó una situación tan delicada, en un momento también tan desconocido, que provocó pues, una catástrofe importante que generó pues, un acontecimiento triste y dramático en la provincia de Cuenca en aquellos momentos. Curiosamente, yo sé un poco más porque me lo contó mi padre, que entonces estaba de comandante de puesto en Carboneras y tuvieron que ir a Palancares, un destacamento de guardias civiles con la intención de ver cómo podían ayudar con un desconocimiento total. Es decir, cómo ayudaban, dónde se metían, qué sabían de ese túnel, cómo sabían intervenir con un tren que estaba parado. Es decir, que las circunstancias fueron tan complejas que trajo consigo pues, ese hecho dramático que ha quedado en los anales, pues bueno, como un suceso trágico más, que murieron unas cuantas personas desafortunadamente y a otras que no murieron quedaron bastante trastornados psicológicamente. Para mí lo más entrañable de todo lo que hemos visto en los 10 itinerarios que se describen aquí es la explicación que se hace en el itinerario 15 de las rutas, perdón, de las Torcas y de los Pinos, la explicación que se hace del arrastre de la madera y el homenaje que Emilio hace a su padre que trabajó en eso. ¿Para ti qué es lo más entrañable? Coincido contigo, Javi. No solamente le hice el homenaje. No hemos hablado de esto, Es que no hemos hablado. No solamente ha sido un homenaje a mi padre, recientemente fallecido una vez más, a una persona que para mí la quiero muchísimo también y que ahí lo tenéis, es el tío Mariano, el arrastrador de Vega del Codorno, al que siempre dedicaré todos estos trabajos y todas estas cosas porque para mí ha sido un maestro en todo, sobre todo en los artes del monte, ¿no? Sí, para mí es lo más entrañable, ¿no? Es lógico. Mi padre, yo siempre dije que era la persona que más tortillas había comido debajo del pino abuelo, porque tenía siempre el ganado allí por Palancares y el pino abuelo para él era pues un sitio de cita con las demás personas pues para empezar el día, o sea, su punto de cita era debajo del pino abuelo. Me contaba mi padre que se lo conocía de memoria, que en verano se tumbaba, miraba para arriba y dice, mira, tiene un tronco, luego hay 2 ramas, luego está la derecha, la de la izquierda, o sea, se conocía al pino abuelo pues como su casa, ¿no? O más, ¿no? Pues digo que es para mí lo más entrañable y aquel día del arrastre de madera y del pino abuelo pues fue para mí el mejor. Emilio, ¿hablamos de política o no? Hablamos de política. Como quieras. ¿Qué es desde el punto de vista político, que esto sí que nos tienes que contar tú, que parece que tienes algo por ahí que guardado, lo que más te ha llamado la atención? Sí, hay algo. Yo diría lo más políticamente correcto, pero lo más económicamente nefasto. Y tiene que ver con el antecesor del AVE, que es el talgo.
Ya sabéis que el talgo, eso salió en la salida de Cólliga. El talgo en articulado ligero, Goicoechea Oriol, ahí tenéis el Goicoechea es el ingeniero y Oriol es el financiero, ¿no? Y gracias a ellos, pues el talgo pudo tirar para adelante. Y digo que para mí es lo más políticamente correcto la relación con el AVE. El AVE fue todo tecnología francesa. ¿Por qué se recurrió a tecnología francesa teniendo ingenieros de talgo tan maravillosos como los sucesores de estos, habiendo inventado el talgo pendular, que ahí tenéis la tecnología del talgo, toda la tecnología, la alta velocidad se basa en el talgo pendular y son descendientes de Goicoechea Oriol? O sea, es así. Y no solamente la tecnología, el hecho de poner aluminio en el tren en vez de ser hierro para ser más ligero, en bajar, o sea, todo el aerodinamismo del talgo estaba ahí. Y en cambio España cogió el AVE francés. ¿Por qué es políticamente correcto? Ya lo dije también. Era un momento muy difícil en España. La ETA tenía un montón de influencia y había un montón de crímenes. Se refugiaba en Francia y entonces el convenio, así entre comillas, fue: tú me das los etarras y yo te compro el AVE. Ese fue, entonces pues digo, políticamente correcto, pero económicamente nefasto, porque cuando se inauguró en 92 el AVE, empezó la gran crisis económica. Entonces para mí, sería, ¿no?, así la cosa. En los Perdón, sí, actualmente no os preocupéis, no os quiero crear mala conciencia, porque aquello ya pasó y ahora todo el tema de la alta velocidad la ha asumido Talgo a través de empresas que ya no tienen que ver tanto con Goicoechea Oriol, pero que la tecnología, de verdad, os reconforto, que la tecnología, gracias a Dios, es española, gracias a Dios, que aquel suspiro francés ya se pasó. Si es que, Miguel, los franceses, no sé qué tienen. ¿Qué tienen los franceses? Cuéntamelo a mí. Bien, bueno, ¿quieres decir algo? Bueno, ahora dices, porque va para ti ahora. En los 10 itinerarios hemos cruzado muchas vías pecuarias y hemos recorrido tramos de las mismas. Y nos ha permitido acercarnos a este mundo tan interesante del honrado concejo de la Mesta. Y tú lo citas y hablas un poco también del origen y sobre todo también del cuidado y organización de los rebaños, etcétera. ¿Cómo? Sí, bueno, puntualizando lo que ha acabado de decir Emilio, que nuestra conciencia esté tranquila, pensaba que iba a decir que ahora el AVE lo iba a financiar Abu Dhabi, pero no ha sido así. Ha sido que es el Talgo el que no es Abu Dhabi. Estaba con el tema del rey emérito. El honrado Concejo de la Mesta, hemos hablado mucho de este tema porque es muy interesante. Sabéis que aún sigue en vigor, en unas limitaciones menores, lógicamente, porque, como hemos dicho alguna que otra vez, por la Castellana pasa el ganado en un momento del año y tienen que pararse los coches y dejar que ese ganado pase. Quizás es más simbólico que otra cosa, pero de una u otra manera es un poco el mantenimiento de lo que supuso en la economía española a lo largo de tantos siglos. Cuenca en aquellos momentos, afortunadamente, gracias al honrado Concejo de la Mesta y especialmente a la buena lana que tenían nuestros ganados, pues fuimos una de las provincias más ricas de España. En un momento determinado y se elaboró una industria textil extraordinariamente reconocida no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Nuestros telares, magníficos telares de la Real Fábrica de Tapices que aquí se fabricaban, o alfombras, los podéis contemplar en Nueva York, en Ámsterdam, en Londres y en 50.000 sitios, además de subir al Museo Diocesano y ver un montón de ellos.
Eso se fabricaban en Cuenca, en gran parte, con la lana de nuestros ganados, sobre todo de la serranía. Era uno de los 4 partidos de España, partidos ganaderos que se llamaban, y por lo tanto la Mesta tenía un sustancial poder. Los litigios entre los ganaderos y los agricultores siempre iban en un 80-20 a favor de los ganaderos. Es decir, el Honrado Concejo de la Mesta era tan poderoso que aquellos litigios los ganaban ante los ganaderos que los agricultores, cuando se pasaba un rocho o cuando los animales pastaban en lugares que no debían. Y luego, para nosotros, no solo ha supuesto lo que os acabo de decir, sino también una industria añadida, paralela o complementaria, que era el esquileo. El esquileo de la lana generó también una cantidad un número de personas importantes y familias, por lo tanto, detrás de esas personas que vivían y que vivieron de lo que era el esquilar la lana, más luego el transporte de esa lana y todo lo que suponía la confección de las toneladas que quedaban aquí y de las que marchaban a Burgos con vistas a los Países Bajos. En definitiva, lo que se creó en tiempos de Alfonso X el Sabio, que ahora en este año 2022 entramos en una onomástica de este rey, que alguna cosa se hará, ha perdurado prácticamente hasta nuestros días y ha tenido, afortunadamente para Cuenca, una incidencia de siglo y medio que nos colocó como provincia pionera y puntal económicamente hablando. Después no hemos sabido revertir en la nueva industria que llega y Cuenca pues ha ido decreciendo en el tema económico, pero lo que fue, ahí está. Ahora hemos sacado un tema que es la pasión de Emilio. Están viendo cómo está poniendo los vídeos de la última aventura, que yo creo que era el sueño. Yo creo que no podías tú terminar tu vida de producción sin vivir esta experiencia. Has ido desde Vega del Codorno hasta Alcudia y recientemente ahora ha terminado. Tiene gran cantidad de material. Estos son tus vídeos, ¿no? Y sobre lo que está trabajando y va a elaborar, pues bueno, no te digo más, cuenta un poco algo si quieres de esto. Tienes razón. Ya he dicho que mi padre comió muchas tortillas cuidando las ovejas en Palancares, ¿no? Y no sé, a lo mejor la genética, no sé si el tío Mendel fue capaz de recogerlo, pero yo creo que algún gen me dejó mi padre, ¿no? Y a mí me conmovía todavía todas estas cosas. Y digo, tengo que hacerlo. Cuando estaba trabajando no podía, porque no podías pedir un mes de permiso, porque te pillaban en malas épocas, y digo, pues ahora que me he jubilado, adelante. El año pasado no se pudo hacer, por el tema de la pandemia, el anterior tampoco, el anterior hubo lengua azul,